El método Montessori es conocido por transformar la forma en la que entendemos el aprendizaje, colocando al niño en el centro del proceso educativo. Más que un método, es una filosofía que fomenta la autonomía, despierta la curiosidad innata y cultiva el placer por descubrir. Además, no solo redefine la experiencia del estudiante, sino que también reinventa el rol del educador, la organización de los espacios y los materiales que enriquecen este camino educacional. Para profundizar en este tema, hoy tenemos el placer de contar con Sandra Abelló, profesora especializada en este método. Junto a ella exploraremos cómo se implementa en las escuelas, desde la preparación que se hace del entorno hasta las dinámicas de aprendizaje. Y descubriremos cómo impactan el desarrollo integral de los niños en su día a día escolar. Bienvenida, Sandra, es un placer contar contigo hoy. Muchas gracias por invitarme. Para empezar, centrándonos en el entorno educativo, ¿en qué se diferencia el método Montessori de la enseñanza tradicional y de otras metodologías como, por ejemplo, la pedagogía Waldorf o el método Reggio Emilia? Bien, la pedagogía Montessori de la enseñanza tradicional tiene muchas diferencias, podríamos decir que se diferencian todo, pero para marcar las más notorias, ¿no? Las grandes diferencias son, a mi parecer, la manera de enseñar, ¿no? el cómo reciben el aprendizaje los niños. En un entorno tradicional, este aprendizaje está marcado por un docente, que es el que marca los tiempos de la actividad, cómo debe hacerse, qué se espera de cada actividad y espera un resultado global. En cambio, en el método Montessori, este aprendizaje es más libre, porque es el niño el protagonista de su aprendizaje, es el que decide qué actividad hacer en cada momento. Hay unas normas muy concretas en Montessori, no es libertinaje, pero sí es el niño el que decide con qué material quiere trabajar en ese momento o ese día. Luego, otra diferencia sería los horarios, porque en el método tradicional el horario es 50-45 minutos, cambian de materia, y en escuelas muy grandes cambian hasta de profesor, de persona de referencia. Entonces, claro, eso es mucha gente pasando por el mismo aula, un horario muy rígido que está adaptado más a que todos los profesores hagan las horas que marca el departamento y no tanto a la rapidez o la capacidad que tenga el alumno para adquirir el conocimiento que le están dando, ¿no? En cambio, en Montessori las franjas horarias son de 3 horas ininterrumpidas, es decir, el guía puede presentar una actividad a un alumno mientras el resto están haciendo otras cosas, el guía observa y se va manejando según el tiempo del infante. Pues son 3 horas que son ininterrumpidas, o sea, el alumno puede ir caminando libremente por todo el ambiente, cogiendo una actividad, luego otra, con sus normas y sus límites, pero es más libre. Otra gran diferencia es el currículum. El currículum de educación, sí es cierto que este 2024 se ha actualizado y sobre el papel tiende más a ir hacia una educación más emocional, más vivencial, más sensorial, más como las pedagogías alternativas que conocemos como Montessori, Reggio Emilia o Waldorf que decías, pero en la realidad pues, el currículum sigue siendo muy rígido, muy estricto, con unos ítems, unos objetivos a alcanzar en cada curso. Si no los alcanza, se hace una adaptación individual por ese alumno, no intentando que él llegue al máximo producto del mismo, sino rebajando la exigencia para que pueda seguir adquiriendo conocimiento, ¿no? En cambio, en Montessori el currículum, claro, los niños están en ese mismo ambiente 3 cursos seguidos. Lo que no adquieren uno, lo adquieren otro. Y es el guía el encargado de observar en qué proceso está, en qué momento, qué presentaciones le debe mostrar, cuáles no, cuáles repetir. Y entonces, relacionando este mismo tema, son otra diferencia los grupos. En el tradicional, exceptuando las escuelas rurales, ¿no?, están homogéneamente repartidos. Hay 20 niños, 23, 15 de la misma edad. En Montessori no, en Montessori puede haber 20, 30, según los adultos que haya, pero son de 3 franjas de edades diferentes, o sea, 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 y así hasta la universidad si hiciera falta. Entonces eso enriquece mucho al niño. El mayor quiere ser el maestro y le enseña al pequeño. El pequeño quiere ser como el mayor, quiere aprender más rápido. El mayor afianza sus conocimientos enseñando al pequeño. Y es como una bola que no para nunca de girar. Entonces, esas son las diferencias más notables, ¿no? Y la que más destacaría yo es el papel del adulto.
Claro, en un enfoque tradicional es un papel muy activo. Está todo el día hablando, transmitiendo lo que supuestamente son los conocimientos, ¿no? Diciendo qué hacer, cómo hacer, en qué momento hacerlo. Y es todo muy, como muy cerrado, ¿no? Como una esfera que no se abre a la creación. Es así, porque se dice así y así es. En cambio, en Montessori el adulto pasa en segundo plano. No por eso tiene una función menos importante, pero es observar, presentar el material, observa y luego es el encargado de que el ambiente esté ordenado, limpio, seguro, para que el niño pueda movilizarse de forma libre en el ambiente. Luego, diferencias que hay entre Reggio Emilia y Waldorf. Con Montessori no tiene muchas diferencias, cada una tiene su manera de funcionar. Por ejemplo, Waldorf tiene le da mucha importancia al contacto con el ambiente exterior, bosques, porque las escuelas Waldorf no están en un patio convencional como el que conocemos, están en medio de la naturaleza. Entonces tienen contacto diariamente con los bosques. Y luego crea también mucha la importancia de cooperación, que eso también lo hace Reggio Emilia. Trabaja mucho en el sentido de pertenecer a un grupo, el trabajo cooperativo, y le da mucha relevancia a todo lo que es la creatividad, danza, música, todo lo que engloba la creación, creatividad e imaginación, ¿no? Entonces no se diferencia mucho entre esas tres porque el pilar básico es el mismo, que es que el niño es el responsable y el protagonista de su aprendizaje y hay que seguir al ritmo de ese niño. A la vez de que estas tienen esta semejanza, las tres se diferencian en lo mismo a la tradicional, que la tradicional es estricta, rígida y muy estructurada. Y estas tres tienen sus normas, su rigidez, porque es una manera de funcionar muy estricta, pero tienen mucho más dinamismo, más creatividad, más, por decirlo de alguna manera, improvisación, pero que no se improvisa, sino que está ahí. Esas serían las diferencias que yo marcaría para tener más en cuenta, ¿no? Hay muchas, pero... Y al hilo de lo que comentabas ahora, ¿cuáles son los principios básicos que guían esta forma de enseñanza en las aulas? Los principios básicos en el método Montessori, como hemos dicho, el principal a destacar creo que es un adulto bien preparado, porque el adulto es el responsable de crear un ambiente, que es otro pilar, un ambiente bien preparado, bien estructurado, bien ordenado, teniendo en cuenta las 5 áreas en las que se rige el aprendizaje Montessori, que es otro de los principios, tiene las 5 áreas que son el área de vida práctica, sensorial, lenguaje, matemáticas y cultural. Estas son en infantil, en taller, o sea, lo que sea primaria, se añade también la cósmica, pero estas 5 áreas están siempre en todos los ambientes. Puedes añadir más materiales, más conceptos, pero estas son los 5 pilares de Montessori, ¿no? Tiene esas 5 áreas, estas 5 estructuras de cómo repartir la enseñanza. Siguiendo el ritmo serían los materiales, ¿no? Los materiales también es un pilar básico del método Montessori porque son materiales científicamente elaborados por María Montessori y no los hizo al azar, los hizo a raíz de observar y observar y observar muchas horas a muchas tipologías de alumnos de distintas edades. Entonces son materiales que están científicamente elaborados para sacar el máximo provecho a todos y cada uno de los alumnos. Yo diría que son estos y el más importante es que el alumno es quien marca su ritmo. Pero, claro, ¿cómo sabemos qué ritmo marca? Porque hay un adulto bien preparado detrás que es el encargado de observar ese ritmo. Entonces son como los 2 pilares más prioritarios, pero teniendo en cuenta el resto. Ahora hablabas de materiales. ¿Y qué materiales son los esenciales en este tipo de educación y cómo influyen en el aprendizaje de los niños? Los materiales Montessori todos son hechos con materia prima, es decir, madera, vidrio, cerámica, metal. No se incorpora el plástico, porque el plástico no transmite ninguna sensorialidad. Entonces, todos los materiales que están en el ambiente Montessori son sensoriales. Todos se tocan, tienen su tacto más rugoso, más fino, su olor, su temperatura. ¿Cómo influye esto? Pues influye muy positivamente porque esto llama la atención al niño, el poder tocar algo que no se rompe. O sí, si es cristal, cerámica se rompe, se barre. Pero como están acostumbrados a transportar este tipo de material desde que empiezan a caminar, tienen mucha delicadeza transportando lo que se rompe. Entonces no es muy habitual que se rompa un vaso, una jarrita, no es nada habitual. En el tradicional, ¿qué pasa? Todo es plástico. ¿Qué hacen? Aprietan, rompen. ¿Por qué? Porque eso es lo que le aporta sensualidad. Entonces, al Montessori el plástico no entra. Los materiales son hechos con materia prima, luego hay una correspondencia de color que dura todas las etapas. En el mismo material, por ejemplo,
las geométricas sólidas, son de color azul, pero son azul en infantil, son azul en primaria, son azul en secundaria, siempre son azules, aumentando el nivel de dificultad de cada etapa educativa, ¿no? Pero siempre es el mismo color, entonces los niños identifican ese color con esa figura, con ese trabajo. Y eso les llama mucho la atención porque son colores muy neutros, muy pastel, muy bonitos a la vista, por así decirlo. No son colores estridentes que te llaman la atención al principio, pero luego ya me molesta, ¿no? Son colores muy naturales y el hecho de aportar esta sensorialidad juega mucho a su favor. Y luego hay actividades que se hacen con vendas en los ojos. Eso ya les encanta porque es como, me quitan un sentido, tengo que aumentar mi sensibilidad en el resto de sentidos para saber qué estoy tocando, qué estoy oliendo, y les llama mucho la atención. Y eso, el hecho de poder transportar ellos mismos el material, cogerlo, recogerlo, trabajarlo, eso es una motivación que casi es desde nacimiento, porque les gusta estar allí. Y cuando te gusta ir a un lugar, te motiva a estar allí. Entonces, esos son los materiales, el pilar del material, ¿no? Y antes te has referido a guía en vez de maestro. ¿Por qué no referís a maestro? A ver, a nivel social, a nivel coloquial, está bien llamarlo maestro, profesor, señorita, porque está muy integrado en la sociedad que la persona que se ocupa en el horario escolar de un niño es el docente. Pero ¿por qué en todas partes donde veas Montessori se llama guía? Porque el guía es el encargado de mostrarle el camino para que ese alumno saque su mayor partido de conocimiento, de habilidades. El guía es el que muestra, el que presenta cómo se utiliza ese material, es el que muestra el ambiente, es el que te conduce a seguir un camino correcto de comportamiento en el ambiente, comportamiento contigo mismo, con el material, con los compañeros, a seguir unas normas sociales, de hábitos. Entonces es el que muestra el camino, por así decirlo, no correcto, porque cada niño tiene el suyo, ¿no? Pero es el encargado de, a través de la observación, mostrarle el camino con el que ese niño o niña va a sacar su máximo potencial. Por eso se le llama. Por lo tanto, es más correcto utilizar la palabra guía. Perfecto. Y en este contexto, ¿qué papel desempeña el guía en una clase? Has dicho que guía, obviamente, es el que guía un poco a los niños, pero más allá... Pues es el que tiene el papel más importante, porque como he dicho antes, ¿no? es el responsable de organizar el ambiente según el número de alumnos, según la edad, es el que coloca el mobiliario adaptado a sus niños, es el que debe tener en mente el orden del material, cómo se distribuye, es el que mantiene la limpieza en el ambiente, es el que prepara el ambiente para el día siguiente, que todas las presentaciones estén con el material completo para que pueda cogerlo otro alumno. Y cuando se termina la presentación que trabaja un niño, es el encargado de observar, cuidar si éste lo recoge bien y lo deja tal como lo encontró, porque él lo encontró así para trabajar, otra persona tiene que encontrarlo así. Es el encargado de observar a los alumnos para ser capaz de identificar en qué momento está cada alumno, si hay que presentar una actividad nueva, si hay que repetirle alguna que no tiene adquirida. Es el encargado de observar y anotar todo lo que pasa en el ambiente, o sea, tiene un trabajo muy duro, muy intenso. No es solo me siento allí y observo, no, me siento allí y observo con una rigidez muy grande, muy potente, porque es que si no observas bien, no sabes identificar en qué punto está cada uno de tus alumnos. Es el encargado de favorecer el aprendizaje y el desarrollo de esos niños. Entonces, claro, el papel que tiene es muy potente en el ambiente. Lo que pasa es que sí es verdad que como pasa a segundo plano, cuando tiene ya, por ejemplo, entra a una clase de 23 y tienen 3, 4 y 5 años, vas a estar un trimestre a tope porque vas a presentar actividades a todos los niños cada día porque estén un poco en su momento trabajando y demás. Cuando esto ya está, que sabes que funcionan solos, que van a repetir lo que tienen, que van a buscar a un compañero y demás, tú pasas a un segundo plano y ese es el trabajo más grande, que es el observador. Y es muy difícil porque no intervienes. Lo complicado aquí es no intervenir. ¡Ay, que se ha equivocado! ¡Ay, que lo ha hecho mal! ¡Ay, que no lo transporta bien! Si tiene el riesgo de que se caiga un material, sí, de forma delicada, mira, recuerda cómo cogíamos la bandeja, tal, le rectificas un poco,
pero no eres el ojo avispador de has equivocado, lo has hecho mal, corrige, no, estás allí de atrás y es como... Y claro, un docente estamos siempre interfiriendo y el hecho de tener que mantenerte un paso atrás es muy difícil y el trabajo de observar es difícil, es complicado y es su mayor trabajo. Porque las clases están compuestas de 20 niños o es flexible, pueden ser de menos niños. Eso depende también mucho de la comunidad, ¿no? Aquí en Cataluña las ratios son ahora mismo 20-24. También depende del nivel, o sea, de la cantidad de adultos. Si hay 2 guías, pueden ser 40. Si hay un guía, serán 23. Si hay un guía y un auxiliar, un asistente que se llama, pues a lo mejor pueden ser 25. Depende del nivel de adultos que haya. Montessori dijo en su momento que la ratio más correcta para tener un buen desarrollo a nivel de aula eran 40. Pero claro, teniendo en cuenta que es un adulto por cada 10, por cada 8. A lo mejor son 40 infantes y a lo mejor son 6 adultos. Y de estos 6 adultos son 5 guías y un asistente. Claro, así sí se trabaja bien. Una persona, una única guía sola en el aula con 25, es duro. Es duro. Entonces se distribuyen así, según la ratio y eso, como son ambientes muy amplios, donde el mobiliario está puesto de una manera muy estratégica para que puedan tener mucha movilidad, no hay este nivel de estrés que sí hay en el tradicional, que son aulas muy pequeñas, con mucha cantidad de niños y con muebles muy grandes. Desde tu experiencia, ¿qué tipos de actividades funcionan mejor en el aula? Si nos podrías dar algún ejemplo. A ver, actividades, una vez los niños están ya adaptados al método Montessori, funcionan todas. No hay ninguna que digas, es que le gusta, según las preferencias. También es cierto que si ves a un alumno que está todos los días en el área de lenguaje porque le gusta mucho leer y escribir, tienes que motivarlo un poquito a la de matemáticas, a la sensorial, y puedes hacer, es muy simple decir, vamos a hacer una suma escribiendo los números. ¿Le gusta escribir? Vale, pues ponemos 3 con unas letras, más 7, y vas haciendo la suma, pero escribiendo. Ya le estás haciendo que entre en el área de matemáticas, ¿no? Pero sí es cierto que cada momento, cada periodo tiene a lo mejor, actividades preferibles. Por ejemplo, cuando se está adaptando, claro, a los niños pequeños, sobre todo, les gusta mucho lo que es el agua, bueno, todos, lo que es agua, trabajar con agua. Y el hecho de tener la disposición de poder trabajar el agua en el aula y que no importa si me mojo, no importa si mojo el suelo, no importa si se moja el pupitre, te da mucha seguridad, porque tú puedes estar manipulando sin miedo a que te digan nada, a que te riñan, porque tú tienes que limpiarlo. O sea, tú lo has ensuciado, tú lo limpias. Tú lo has trabajado, tú lo ordenas. Yo te enseño cómo se trabaja, te enseño cómo se limpia, te enseño cómo se ordena. Pero a partir de ahí tú lo haces todo. Entonces, todo lo que es agua, limpiar ropa, limpiar platos, limpiar muebles y todo lo que ven en casa, barrer, fregar, sacar polvo, parar la mesa, son actividades que en un momento inicial a lo mejor son las que más repiten porque son las que aportan seguridad. ¿Por qué Montessori llamó casa de niños al ambiente 3-6? Porque es un añadido a la casa. Entonces, si repiten lo que ven en casa, se sienten seguros. Una vez sienten que el ambiente es seguro, tranquilo, que pueden confiar en sus habilidades y en el guía ya empieza a mostrar cualquier tipo de material de actividad y ese niño ya hace una explosión de gozo y de aprendizaje que es bonito de ver. Y sin los exámenes tradicionales, ¿cómo evaluáis el proceso de los niños? Bueno, ese es el gran trabajo del guía, a través de la observación diaria. Tú te puedes poner tu rutina, ¿no? Pues de 9 a 10, que es la llegada, voy a observar en qué actividades se inmiscuyen más, cuáles repiten más, cuáles menos, y luego más individual. Este niño, ¿cuáles repite más? ¿Por qué está más motivado? ¿Sería capaz de...? Claro, a través de la observación tú tienes que ver en qué momento es capaz de saltar al siguiente nivel de presentación, a la siguiente dificultad. Entonces, son exámenes diarios, o sea, no hay el papel escrito, la presión de mañana examen, entran las sumas de un dígito, de 2, no es esta presión. Tú estás constantemente observando y mostrándole la suma de un dígito, ves un día porque sí, se le ocurrió al niño poner 2 y lo hace solo. Ese está listo, ese ya ha adquirido el conocimiento previo que era sumar con un dígito. Y es como es una observación constante, diaria, y es una evaluación tan seguida que no hace falta exámenes. Y la observación, como es a distancia, no violenta a nadie. No tienes aquí nadie que te diga que lo has hecho bien, que te has equivocado, que hay que repetir, que el elefante es gris, no rosa.
Estoy hablando más de infantil. En primaria tampoco hay exámenes, pero claro, sí hay más trabajos, hay más presentaciones, hay mucha elaboración más de documentación. Entonces es un trabajo mucho más rígido a nivel académico. Pero en infantil es observar, observar y observar y tener en cuenta en qué punto está cada uno de tus alumnos. ¿Y el hecho de no poner nota a los alumnos, crees que les beneficia? Sí, te beneficia mucho porque te están diciendo qué has conseguido, no lo que no has conseguido. Si te enfocas siempre en lo que un niño consigue, lo que no consigue va a salir por sí solo. Si le pones en rojo, aunque te un dictado, por ejemplo, tienes 3 faltas de 27, aunque te marquen solo 3 en rojo, solo vas a ver esa rojo. Y aunque ahora se cambie el rol y lo marques en verde, vas a ver solo esas verdes. Si tú te acostumbras a marcar las 23 que has acertado, esas 3 van a salirte bien por sí solas, porque en algún lado las has puesto bien. Esto es lo mismo. Si tú te enfocas en decir, en evaluar o en comentarle a las familias qué es lo que el niño ya ha aprendido, lo que no ha aprendido, al estar 3 años en la misma aula, con el mismo guía, con los mismos compañeros, no hay violencia ninguna ni violentación de decir es que yo voy a repetir, es que estoy un año más. No, es que está 3 años en el mismo ambiente. ¿Que hace falta que esté otro 4.º año? Tampoco pasa nada porque va a seguir con sus compañeros. Los que se van son los que, digamos, los que van pasando la edad, ¿no? Yo he visto niños de 4 años yendo a veces a una clase de primero de primaria. Yo he visto niños de 5 años y medio, 6, teniendo que estar aún en clase infantil. Es que esa es la importancia porque sigue su propio ritmo. Un niño que es capaz de aprender más rápido porque tiene una destreza mental más rápida, mándalo a motivarlo al piso de arriba, a la clase de al lado. Un niño que necesita más tiempo, sé más cauto, repítele mejor más veces las presentaciones, déjale su tiempo, ya llegará su momento. Cuando ese niño esté listo, va a despuntar. En el sistema tradicional es diferente. Entonces, el hecho de no poner notas no haces que compitan. No haces que se sientan inferiores al que saca un 6 y yo saqué un 5, yo me esforcé más porque tengo un 4, yo me esforcé menos, tengo un 8. No se comparan, no hay esta, ¿cómo decirlo?, esta falta de autoestima, esta mirarte por dentro de soy menos que el otro. No, todos somos iguales y diferentes, todos podemos llegar al máximo partido. Entonces, lo importante es ver lo que sí hace bien y seguir trabajando para que lo que no sale, salga. ¿Cuáles son los principales beneficios que obtiene el niño de este enfoque? Pues si lo sigue durante toda su etapa educativa, va a ser una persona, un adulto seguro de sí mismo, con una buena autoestima, porque también cada persona tiene su mundo dentro, ¿no? Pero va a tener mucha más autoestima porque va a estar seguro de sí mismo el hecho de me han dejado crecer a mi ritmo. Va a ser una persona con un pensamiento crítico mucho más extendido que uno que a lo mejor ha hecho otro tipo de pedagogías como la tradicional o alguna más rígida, porque si yo ensucio una cosa, yo tengo que limpiarla. A mí no me viene detrás nadie a decirme deja yo limpio que tengo prisa. Yo lo ensucio, yo lo rompo, yo lo arreglo. Tengo una capacidad de resolver conflictos mucho más amplia que el resto, ¿no? Luego también el hecho de poder escoger qué quiero hacer ese día te hace una mente más estructurada, más ordenada, con una organización mental más grande que al que le dicen siempre qué hacer, cómo y cuándo. Y luego, claro, el hecho de pasar por todas las áreas, principalmente por la vida práctica, te hace un ser humano mucho más independiente, autónomo y funcional, porque te enseñan a planchar, coser, preparar una infusión, preparar una comida. Cuando tienes 25 te vas a Barcelona a estudiar o a Madrid o donde sea y vives solo, ay mami, ¿cómo se hace una tortilla de patatas? Si tú has seguido la metodología Montessori y en casa también son un poco partidarios de esta metodología, te van a enseñar a hacer estas cosas que luego te convierten en una persona adulta, funcional, autónoma, independiente y seguro de ti mismo, porque buscas tu autovaloración y tu autoaprobación, no buscas a nadie que te diga qué bonito es ese dibujo, te buscas a ti mismo y eso es la ventaja del método Montessori. Porque dirías que con el método es más funcional y se puede aplicar más a la vida cotidiana de mayores. Sí, no, claro. Con el método tradicional. Académicamente te enseñan lo mismo, pero te enseñan de una manera, no es que te lo enseñen, te lo acercan de una manera en la que tú tienes que descubrir, tú tienes que crearte tu propio conocimiento. En Montessori damos lo que son las pautas de el universo es así. ¿Quieres saber cuánto mide Plutón? Busca. ¿Quieres saber qué tan grande o qué tan diferente es la luna de la Tierra? Busca.
Yo te puedo dar medidas, tienes que hacer tú la maqueta a escala. ¿Cómo se hace a escala? Mira, un metro, una regla, tal. Y te hacen, bueno, experimentos y cosas que luego cuando eres adulto tú tienes una manera de funcionar mucho más real a la vida social de ahora mismo, que no vas con piloto automático, que se dice, ¿no? Vas a lo que sabes hacer, a lo que quieres hacer, y si no sabes hacer algo, como te has tenido que buscar la vida, te la sigues buscando. Entonces encuentras soluciones a los problemas, no encuentras piedras. Hasta ahora hemos hablado de las ventajas del método. ¿Crees que hay alguna desventaja? En mi experiencia aún hoy en día no la he podido observar, no encuentro desventajas, porque sí es verdad que hay muchísimos niños diferentes, cada uno tiene su realidad, y hay muchos métodos de enseñanza porque cada niño necesitará una cosa u otra. Pero en el método Montessori, donde yo he podido observar, desventajas no encuentro. Y ahora me gustaría preguntarte, a veces por circunstancias ajenas puede pasar que un niño pase de estudiar a un centro Montessori o venía de un centro de enseñanza tradicional, o a la inversa. Entonces, ese niño, ¿cómo le va a afectar pasar de un método a otro? Bueno, la realidad es que a los niños cualquier cambio le afecta, ya sea una mudanza, un cambio de colegio, la entrada de un hermano o una hermana, y como cada cambio afecta, cada cambio tiene un proceso de adaptación, ¿sí? Entonces, ¿cómo le va a afectar de una tradicional a una escuela Montessori? Le va a afectar en un principio en crear una inseguridad brutal, porque él viene de una estructura rígida donde se dice que hay que estar sentado, qué tiene que hacer, cómo tiene que dibujar una flor y cómo se pinta un elefante. Claro, cuando ve eso, que puede escoger, que puede caminar por el ambiente sin que nadie le riña, con un respeto, con unas normas muy rígidas, repito, pero que puede moverse libremente, que puede escoger un material que se le haya presentado antes, claro, eso choca y dices, uff, es que no sé qué hacer, es que no sé cómo pintar, no sé cómo dibujar, no sé qué material coger. Cuando ese niño seguramente pasaría por vida práctica, que es lo que ve en casa, lo que puede repetir, y allí irá aumentando su dificultad, cuando esté ya adaptado, se sienta seguro dentro del ambiente y con su guía, ese niño le puedes mostrar cualquier tipo de actividad que las va a realizar y su mente se va a adaptar, va a cambiar de estar sentado 5 horas al día, a lo mejor sentado solamente cuando está desayunando en el cole y ya está. A la inversa sí veo un poco más de desventajas porque lo he podido observar que, bueno, tú vienes de una mente muy abierta donde no es que te den libertinaje de decisión y hagas lo que te dé la gana, ¿no? Porque Montessori tiene unas normas muy rígidas, una manera de funcionar muy estricta y unos límites muy claros y muy concretos con respecto a los materiales y a la manera de transportarlos y de moverte y de estar dentro de un ambiente. Pero cuando tú tienes una mente creativa, decisión propia, que te dejan escoger qué actividad hacer según tu preferencia en ese momento, que te dejan crear por crear, y vas a un sitio donde estás todo el día sentado, donde estás con un lápiz todo el día haciendo fichas y demás, claro, realmente esta creatividad cada vez va menos, se va petrificando hasta que llega a un límite que es limitada. Entonces, cuando eres adulto, dibújame una niña de perfil. Es que no sé dibujar. No es que no sepas, es que te cerraron la puerta a saber dibujar, a saber a saber crear. Perdón. Entonces, claro, la desventaja mayor es esta. Pasas de tener pensamiento crítico y una estructura mental muy buena por la edad que tienes a esperar a que te digan qué hacer. Entonces, claro, no tu inteligencia, porque la inteligencia es la que es, sino tu capacidad de crear, tu capacidad de pensar se va acomodando hasta que espera que te digan qué hacer. Por otra parte, si un profesor de una escuela tradicional pasa a una escuela Montessori, ¿de qué manera puede adaptarse? Hoy en día en este país es complicado porque las escuelas Montessori son privadas. Entonces eso es un filtro grande para ver quién tienes trabajando dentro y quién no. Pero si fuera el caso que a lo mejor no tiene el máster, pero sí tiene alguna formación de fines de semana, yo lo que diría principal es que tenga mucho amor por la infancia, eso es lo principal, porque si tienes amor por la infancia, y por infancia me refiero pues de 0 a 12 o más si es de secundaria, pero si tú tienes amor por la infancia, le respetas el ritmo,
respetas su crecimiento, respetas su manera de moverse. Luego otra cosa muy importante es que tengas una capacidad de observar genuina, o sea, como si fueras un genio de la lámpara, porque tienes que observar en todo momento todo lo que está pasando, y unas ganas muy, muy grandes de aprender de los compañeros, porque tiene que estar preguntando cada 2 por 3 cómo se hace una cosa si no tiene experiencia, de aprender de los alumnos, porque a veces te asombras de cómo de rápido han solucionado un problema o han hecho una estructura, y aprender a formarse fuera del horario laboral y escolar, porque es que es una formación continua. Montessori se hizo en el siglo XVIII, se puede todavía adaptar a la educación actual y va a seguir así, porque aunque los niños cambien, la manera de ver la educación de Montessori es adaptable a todas las sociedades y a todas las épocas. Entonces hay que renovarse, hay que hacer actividades más funcionales por la sociedad que estamos hoy en día, pero si no tienes formación y quieres integrar en la escuela Montessori, es capacidad de observar, amor por la infancia y muchas, muchas ganas de aprender. ¿Y crees que se pueden observar diferencias en un niño criado con el método Montessori y un niño que viene de una escuela tradicional? Hablabas de limitaciones, quizá las creencias limitantes en los niños criados en una enseñanza tradicional son más notables. Sí, es decir, si tú no tienes experiencia en los 2 métodos de enseñanza, es difícil que veas esas diferencias porque es algo muy sutil. Un adulto será muy sutil, pero si tú ves ese niño, se sale de los problemas, sabe resolver las situaciones conflictivas de su vida, sabe sacar partido de todo y le preguntas dónde ha estudiado, seguramente no te va a decir un tradicional, porque el del tradicional tiene la limitación de no creo en mí mismo, siempre espero que alguien me salve, siempre quiero a alguien al lado que me diga que lo estoy haciendo bien. Entonces lo que dices tú, esas limitaciones son las que nos prohíben, en cierto modo, a emprender, a seguir realmente nuestros sueños, nuestra esencia. Si buscamos información, seguramente la mayoría de los emprendedores de este país y de otros, la gran mayoría que han hecho grandes empresas, son formados en el método Montessori. Entonces, claro, las limitaciones serían esas, esa es la diferencia, es muy sutil, pero si te pones a investigar, las encuentras. Y ahora pasando a la tecnología, en un mundo que cada vez es más digital, ¿cómo se integra la tecnología en el método? A ver, mi experiencia es en análisis infantiles, he podido ver alguna de primaria, pero es infantiles. Simplemente no se integra. No hay tecnología en una aula de Montessori infantil, porque es que hay tanto por hacer, hay tanto por descubrir, que la tecnología está en la mano de todo el mundo hoy en día, está en casa, está en la calle, está en todas partes. Entonces, no se utiliza como si se hace en el método tradicional, que en todas las salas hay una pantalla y como comodín pues se le ponen canciones, vídeos, explicaciones, actividades que podrían ser manipulativas, se redirigen a la tecnología porque es que se dice que hay que implementar las nuevas tecnologías en el aula. La tecnología ya está en el mundo del niño, no hace falta darle un extra. Ya, si quieren aprender la tecnología, ya cuando sean mayores, llámale mecanografía, llámale programación, llámale robótica, pero no cuando el cerebro del niño se está desarrollando, porque eso apaga ese desarrollo. Entonces, en infantil no se integra. En taller 1, que sería primero, segundo y tercero, creo que tampoco se integra. Ya en la etapa superior, taller 2, taller 3 y secundaria, si se integra es a modo de consulta. Es una herramienta de consulta, de búsqueda de información, es una herramienta para realizar los trabajos dentro del aula. No es una herramienta de que tengo que hacer matemáticas con la tablet, tengo que hacer un juego con el iPad o con la pantalla. No se integra de ese modo, se integra a modo de consulta, que realmente es para lo que se inventó. Entonces, claro, nos hemos pasado ya a un límite, de decir, libre albedrío con las tecnologías y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con eso. En Montessori no se integra. ¿Y qué diferencias se pueden encontrar con un niño que tiene acceso constante a las tecnologías y un niño que no? Son muy bestias las diferencias, son muy grandes, muy marcadas. Un niño que ha tenido acceso de forma prematura a las pantallas, es decir, la pantalla, el acceso prematuro provoca que sus conexiones neuronales que debe desarrollar en temprana edad para su próspero aprendizaje, desarrollo, sean más retrasadas
o incluso nulas. Eso lo dicen los expertos, no yo. Entonces, claro, si tú a ese niño le das acceso prematuro a una pantalla durante mucho tiempo repetido, haces que estas conexiones neuronales necesarias para su desarrollo no se desarrollen correctamente a la edad que tiene, o incluso es que las destruyas directamente. Es como quemar el foco. Es como quemar. Yo cuando hablo con mis amigas, digo que es quemar el cerebro de un niño. ¿Por qué? A ver, no está demostrado aún científicamente, pero un niño con acceso prematuro a las pantallas, no hay un estudio que lo demuestre, pero en la práctica, la vida diaria, la atención con niños lo demuestra. Un niño con acceso prematuro, temprano a las pantallas, con muchas horas diarias a la pantalla, tiene los mismos síntomas que un niño diagnosticado autista, los mismos. Habrá diferencias, pero un niño que accede muy rápido a pantalla y la tiene cada día 5, 6, 7, 4 horas, las que sean. Dificultad de aprendizaje, retraso motriz, porque solo mueve un dedo, retraso lectoescriptor, a la hora de escribir no puede coger bien el lápiz, no tiene la atención suficiente para atenderte cuando enseñas las letras, distracción constante, retraso académico, al habla, porque solo ve hablar una máquina, no hablan con él o con ella. Retraso, las habilidades sociales es donde más se destaca porque no saben jugar con iguales, no tienen ese rol de juego simbólico. Tú haces de papá y de mamá, tú de niño, cuando están corriendo en el patio se asustan porque ven mucho ruido, mucho movimiento. Entonces los síntomas son muy parecidos al niño autista. Y hay un concepto que a mí me gusta, pero aún no está científicamente probado, pero sí muchos médicos pediatras americanos ya lo están publicando en revistas científicas, que le llaman el autismo adquirido. Es decir, cuando tú le das a un niño a temprana edad la pantalla de forma continua, estás creando un niño autista. No digo que el autismo no sea genético y tenga otras miles de características, no soy experta en esto y no quiero menospreciar a nadie, pero sí es verdad que, desde mi experiencia, el niño con mucho rato en una pantalla tiene síntomas muy similares al autismo. Los expertos dicen que antes de los 5 nada de pantalla, están retrasando a los 8, algunos dicen que 16. Claro, no tenemos en cuenta que a nivel cerebral el acceso a una pantalla es como el acceso a las drogas. Si tú a tu hijo no le quieres dar drogas, no le des pantalla, porque a nivel cerebral tiene la misma función hacer una pantalla que una droga. Entonces, claro, las diferencias se ven mucho, y cuando tú vas por la calle y ves niños en el cochecito con la tablet de 2 añitos y están así y no están viendo dónde están caminando, a mí es que no sé, me quedo como petrificada, se me rompe todo, porque es decir, es que le estás quemando el cerebro a tu hijo. No somos, o sea, los padres hoy en día hay muchos que son conscientes, muchos que están apostando por no tener pantallas o tenerlas a modo de reunión familiar, a modo de buscar información, a modo de pasar un momento lúdico, pero ahí está. No a modo de vengo cansado, cansada del trabajo, por favor no tengo paciencia, toma. Es un comodín muy bueno, sí, pero hay que ser muy consciente de que es muy, muy malo y muy adictivo. Yo me he encontrado en escuelas con niños de 5 años adictos al móvil, y que el castigo que sirve es solamente quitarle el móvil. Bueno, pues da miedo, entonces hay diferencias muy grandes, se ven. Para un niño adicto a las pantallas, ¿qué solución pondrías para...? Quitar pantalla. Es drástico, es rígido, sí, quitar pantalla, inmediatamente quitar la pantalla. Cuanto más pequeño es el niño, cuanto antes le quites la pantalla, antes vuelve a crear esas conexiones neuronales. Entonces, si tú tienes un niño de 4 años adicto a la pantalla, quita la pantalla. Va a ser una semana horrible, un mes. No sé el día lo que va a tardar en desintoxicarse. Va a estar mal, va a estar que no duerme, va a estar llorando, va a estar gritando, pataleando, que no quiere comer. Es una semana. Si tú como padre o madre aguantas una semana de mal rato con tu hijo, 2 horas, porque realmente los ves 2 o 3 horas al día, los llevas al cole, los ves a las 5 y van a dormir a las 9, no hay mucho margen de tiempo. Si tú como padre eres capaz de aguantar eso, a la semana ese niño se vuelve creativo, te ayuda a poner la mesa, a fregar, a plegar la ropa, vuelve a descubrir el mundo que le rodea. Y esa pantalla no la quiere, porque ya ha estado dormido. Cuanto mayor es el niño, más largo va a ser el periodo de desintoxicación, pero es que es una adicción, y si no se la quitas ahora, que eres tú el responsable de su bienestar, cuando tenga 20, 25,
es que no se la vas a poder quitar, porque va a ser su manera de subsistir. Entonces, la solución drástica es fuera pantallas. Yo aconsejaría a los padres, en cuanto llegues de trabajar, teléfono modo avión, al armario, punto. Si quieres que alguien te llame, ten un fijo, porque con la fibra óptica, con el ADSL, con el internet, te viene un fijo. Pues a todos tus amigos le das el fijo. Y el WhatsApp, el Telegram, el Instagram, el TikTok, queda en el armario. Y entonces tienes poco tiempo, porque con los niños está poco tiempo, pero tienes tiempo de calidad con tus hijos. Te ayudan a hacer la cena, te ayudan a poner la mesa, te ayudan a recogerla, se lavan los dientes bien. Ese es el tiempo de calidad. Pantallas fuera, que los adultos también estamos muy enganchados. Pero si puedes hacerlo, es como tienes una visión familiar muy diferente y te enriqueces mucho más. Para finalizar, ¿qué despertó en ti esa magia por el método Montessori? La verdad que a mí siempre, yo siempre estuve enamorada de la infancia. Yo me acuerdo, tenía 8 años y subí a una niña de 3 en brazos y yo, mamá, quiero ser profesora. O sea, ya es como que ya nace, ¿no? Pero la verdad que fue como divertido porque cuando yo estudié la carrera te la nombran, María Montessori, ya, ahí te la dejan, no te dicen nada más, ni es de Italia, tal, hizo algo raro. Bueno, pues tú sigues estudiando, lo tradicional, lo que te muestran. Y un día en casa ponen la película en la tele, María Montessori, yo, esto a mí me suena. La veo en blanco y negro, versión italiana, subtitulada al castellano. La veo, ostras, qué guay. Cómo de la nada hizo todo esto, cómo trabajó, porque ella, el primer trabajo que tuvo fue con niños locos, que eran niños huérfanos que estaban puestos en un manicomio con adultos. Supuestamente no servían para nada, sacaron mejores notas que los niños de colegios privados de pago. Entonces dices, ¡hala! Con estos niños de los que nadie esperaba nada, con material de casa, han podido hacer todo esto, ¡wow! Y el hecho de tener las edades mezcladas, yo soy alumna de escuela rural, yo estuve con edades mezcladas. Fue como, ostras, no solo se puede hacer esto en la escuela rural, hay otras maneras de hacerlo. Y el hecho de poder tener una actitud dinámica dentro del aula, eso me encantó porque yo había podido trabajar y el hecho de hacer fichas todos los días con niños tan pequeños a mí es algo que no me gusta, no combrego. Que hay que hacerlo, se hace, pero cuesta cuando tienes otra visión, ¿no? Entonces, cuando yo vi esta película, fue un antes y un después. Empecé a buscar información, formaciones, hice muchos seminarios en Barcelona y al final de hacer ya como, no sé si hice 10 de seminarios, dije, bueno, igual que me ponga en el máster, ¿no? Busqué información, miré precios, pero claro, es una formación privada y no es económica. Pero buscas alternativas, vas buscando y ahí llegó el máster y es como un antes y un después. O sea, la película marcó en mí lo que yo realmente quería hacer. Sí es cierto que yo hoy en día estoy trabajando en una escuela tradicional pública porque aquí en nuestra comunidad Montessori hay escasas y las que hay son privadas y a nivel laboral pues el salario es privado, es lo que llegan, ¿no? Pero es básico. Entonces, claro, ¿qué hago? Adapto lo que puedo. Si el dirección me deja adaptar más cosas, yo traigo materiales míos que tengo en casa y pongo actividades y muestro actividades. Que no me dejan, integro la manera de trabajar, respetando el ritmo, intentando dar la independencia que se merecen, la autonomía y haciendo las actividades como un poco más lúdicas, después de hacer, o sea, primero lúdicas y luego hacemos las fichas. Eso es lo que intento cuando toca hacer fichas sí o sí. Cuando puedo hacer algo más libre, yo soy muy feliz. Pero ese fue el momento, fue la película, fue como un antes y un después. No sé cuántas veces me la he visto ya, pero fue eso lo que me marcó a buscar información sobre Montessori y descubrir todo el universo de María Montessori y el método. Muchas gracias por darnos tu punto de vista. A vosotros por Y por invitarme. acompañarnos. Gracias.